Después de más de medio año en silencio, he decidido volver a hacer un comentario a través de este que es mi canal en YouTube. Más que un comentario, pienso que este va a ser un compartir con ustedes mis sentimientos y opiniones después de los momentos tan tremendamente tristes ocurridos aquí en Santiago esta semana y en especial en la noche del viernes, cuando la ciudad se convirtió en un campo arrasado, víctima de la violencia, el desenfreno y el libertinaje. Mirar la televisión en estos días ha sido recordar tiempos duros pasados, duros, muy tristes, y tener la posibilidad de pensar en tiempos futuros que podrían ser más tristes aún. Todo comenzó con el alza en 30 pesos del pasaje del metro, pero en realidad había comenzado mucho antes, hace varios años, cuando encapuchados, y lo señalamos en este canal, empezaron a atacar carabineros como si estos fueran piñatas o monos de juguetes, sin recibir sanción alguna. Ahí conocimos la impunidad frente a la agresión a las autoridades. Si golpeo a un policía y no me pasa nada, aunque lo deje al borde de la muerte, y si algunas barras bravas se toman el metro, los buses rompen los estadios y tampoco les pasa nada, y si los coludidos del confort, los pollos y las farmacias no reciben sanciones ejemplares, ¿por qué entonces yo no puedo eludir el pago en el bus? Y así se fue gestando la sensación de impunidad, del chip libre para delinquir o violar la ley. Claro, delinquir. Puedo asaltar, asesinar y probablemente no me va a pasar nada. De hecho, así es. O recibiré una sanción menor. Entonces, el país se llenó de asaltos, robos, atracos, portonazos y los ciudadanos honrados, que son la inmensa mayoría, instalaron en sus casas obligados rejas y alambres electrificados para sentirse un poco más seguros. Muchos se armaron incluso para poder defenderse por sí mismos de los delincuentes, compraron pistolas, etcétera. Y allí viven millones, temerosos de ser atacados en cualquier lugar y a cualquier hora. De la impunidad también gozaron los narcos, que fueron de a poco apoderándose de las poblaciones enteras, de muchas poblaciones, y se dan el lujo de realizar funerales masivos con disparos al aire y caravanas largas de traficantes pasando por las calles de sus barrios a vista y presencia de sus vecinos, cuando no a vista y presencia de carabineros y con el visto bueno y a veces con la connivencia de alcaldes o concejales, al más puro estilo colombiano o mexicano. El narco ya está en control de muchos barrios populosos de Santiago y de otras ciudades. Y llegamos luego a las tomas de escuelas o liceos, al tan célebre Instituto Nacional en poder de los overoles blancos y de las bombas Molotov. Han ido pasando los meses, los años, y las autoridades no han encontrado la forma de lograr que se retomen las clases con normalidad. Los abusos, en todo caso, no se quedan ahí. Hay otros que también son fuentes de rabia, odio y desencanto para los ciudadanos honestos, o sea, para la inmensa mayoría. Roban las farmacias, abusan las AFP, roban generales de las Fuerzas Armadas y generales de carabineros encargados por excelencia de la seguridad de las personas. Paralelamente se desprestigian profundamente instituciones como el Poder Judicial, la Iglesia Católica y las evangélicas. En términos de imagen ante la opinión pública, en todo caso, lo peor ocurre con nuestro Congreso Nacional, donde el pueblo no se siente representado, sino burlado. Hay en él demasiados parlamentarios, hay en él demasiados sin las capacidades mínimas para poder estar ahí y con sueldos demasiados altos que ellos mismos se autofijaron y se aumentan cada cierto tiempo. Muchos honorables ni siquiera concurren a su trabajo a las horas que corresponden, pero eso sí, cobran sus sueldos millonarios, viven como reyes y viajan como estrellas. Mientras muchos chilenos tienen dificultades serias para encontrar trabajo y cientos de miles ganan sueldos de 400.000 pesos o menos, y cientos de miles reciben pensiones aún mucho más bajas. Otros tantos se pasan días, semanas y meses esperando poder ser operados en los hospitales, y cuando se les ocurre o necesitan ir a una farmacia para comprar remedios, se enferman más con los precios desmedidos que deben pagar. Así las cosas,
Los 30 pesos del metro, solo 30 pesos, causaron indignación. Fue la chispa ínfima que encendió la pradera. Fue un basta de muchos chilenos que sienten que están en un país que avanza hacia el desarrollo, es cierto, mientras ellos tienen una vida de tercer o cuarto mundo, lo cual también es cierto. Ahora bien, todos quienes azuzaron el fuego y todos los que por las redes sociales se muestran tan felices, no solo por quienes evadieron el pago del metro, sino también porque se destruyó este sistema de transporte que es la joya de nuestra corona, y se asaltaron tiendas y se siguen incendiando. Bueno, ya los buses ya no están en la calle y edificios. Bueno, todos ellos debieran tener claro que nada más rechazan los pueblos la violencia extrema y la inseguridad. No hay nada que los pueblos rechacen más. Ante el caos total, no cosecharán quienes lo han impulsado, sino los extremos, aquellos que ofrezcan orden a cualquier precio. Los pueblos desencantados los llaman a ellos al poder. Bien lo sabemos los chilenos, por lo menos aquellos que tenemos hoy más de 50 años. No he querido mencionar la eficacia o ineficacia del gobierno porque temo que en medio de la inestable situación económica mundial, con cualquier otro gobierno la situación habría sido igual o peor, de manera que ese no es el gran tema. Mientras en Santiago y otras ciudades hasta ahora se escuchan los caceroleos de los indignados, los vándalos saquean supermercados y se anticipa una noche sumamente difícil de extrema tensión, el gobierno y aquellos parlamentarios serios y capaces, que todavía por suerte los hay, debieran iniciar de inmediato su trabajo muy duro, unidos los del gobierno y la oposición, porque es necesario para diseñar un nuevo país mucho más justo y seguro. Si el gobierno, por último, si el gobierno no escucha la profundidad del pesar y de la rabia, no solo se habrá encendido una chispa, sino que la furia quedará completamente fuera de control.